Ve conmigo Lucas en el capítulo 5, en el versículo 20. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Preguntan, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y esta mañana yo quiero hablarte acerca de esto, acerca de que solo Dios perdona. Solo Dios perdona los pecados, ¿verdad? Y quiero hablarte de esto, hermano, porque vuelvo a repetir lo que estaba diciendo hace un momentito, ¿verdad? Tenemos personas o conocemos, Mireille y yo, personas que han regresado al pasado, ¿verdad? Siendo cristianas o cristianos de años, no bebés espirituales de meses, sino cristianos espirituales de 5, 10, 15, 20 años atrás, han regresado o han caído en las garras, ¿verdad? De sectas o de situaciones que tú dices, wow, ¿qué aprendiste cuando estuviste en la iglesia, verdad? ¿Por qué no aprendiste o por qué no escuchaste? Y esta mañana, hermano, yo quiero hablar de esto, y más que una predicación, esto es una enseñanza. ¿Está bien? Entonces ponme mucha atención. Pero la historia que estamos leyendo ahí en Lucas capítulo 5 versos 20 al 21 comienza diciendo que trajeron a un hombre paralítico, unos amigos, ¿no? Lo traían cargando a este hombre, no podían entrar a la casa donde Jesús estaba porque había muchísima gente, y ellos ya, tanta era la multitud fuera de la casa, dentro de la casa y fuera de la casa, que ellos ya no pudieron entrar. Entonces ellos estaban verdaderamente urgidos, ¿no? En que Dios hiciera algo con la vida de su amigo. Y entonces se subieron al techo, y como los techos no eran como nosotros los conocemos ahora, ¿verdad? De concreto y losa, porque imagínate, hubieran tenido que picar ahí, ¿verdad? Y un escándalo y tierra cayendo y todo esto, ¿no? Sino que los techos a veces eran de lodo, ¿verdad? De barro, o los techos eran de palma. Entonces se les hizo fácil subirse al techo de la casa, quitar lo que había ahí, tal vez quitar un poquito del barro, ¿verdad? O quitar la palma que había ahí, o la paja que había como techo, que funcionaba como techo. Hicieron un hueco en el techo, un hoyo en el techo, dice la palabra, y bajaron con lazos al paralítico, ¿no? Y todo se suspendió, la plática de Jesús se suspendió, porque imagínate, estoy yo hablando aquí y de repente empezamos a ver que alguien se rucha ahí el techo, ¿no? Y bajan a alguien, pues todos dicen, ¿qué está pasando, no? Entonces bajan al paralítico, y cuando bajan al paralítico dice que Jesús, ahí en el versículo 20, al ver la fe de estos amigos de este hombre, es muy interesante porque no dice que vio la fe del hombre, vio la fe de los amigos, ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención. Y entonces cuando vio la fe de los amigos de este hombre, entonces Jesús voltea con este hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Y eso no era lo que esperaba el hombre, y no era lo que esperaban los amigos. No lo trajimos para que le perdones los pecados, le trajimos para que lo sanes. Pero Jesús ve que la situación de este hombre, más difícil para él, no era la enfermedad, era lo que él había hecho en su vida, era lo que él había pecado. Entonces él no dice, eres sano, sino que le dice, tus pecados te son perdonado. Y ese era el mejor regalo que Jesús le podía dar, más allá de su sanidad. El mejor regalo que Dios nos puede dar a ti y a mí, más allá de un trabajo nuevo, más allá de que te suban de puesto, más allá de que te ganes la lotería o de que construyas una casa bonita, más allá del dinero, hermano, o más allá de tu salud, el mejor regalo es la salvación. El mejor regalo es que Dios puede perdonar nuestros pecados. Y entonces los fariseos cuando Jesús dice estas palabras, los fariseos piensan y dicen, está blasfemando este hombre. ¿Quién se cree? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Quién se cree él para decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? Y seguramente, hermano, no vayas allí, pero los fariseos tenían en mente en ese momento Isaías capítulo 43 versículo 25, donde dice,
yo soy, dice Dios, ¿verdad? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Los fariseos entendían la palabra, los fariseos conocían increíblemente el Antiguo Testamento, se lo sabían de memoria. Y los fariseos entienden Isaías 43:25, que es Dios el que borra nuestras rebeliones por amor de Él mismo y que es Dios el que no se acuerda de nuestros pecados, el que puede perdonarlos. Entonces, cuando Jesús lanza la frase, ¿verdad? Y dice, tus pecados te son perdonados, estos hombres dicen, está blasfemando, porque soy el único que lo puede hacer, la única persona o el único, vamos a decirlo así, ¿verdad? Dios, no es que haya muchos, pero hay un solo, pero el único Dios que puede perdonar el pecado es Jehová. ¿Quién se cree Jesús para perdonarlos? Y entonces Jesús, fíjate, nadie se lo dijo, lo estaban pensando los fariseos. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Lo estaban pensando y Jesús se voltea y les dice, ¿qué es lo que están cavilando en sus pensamientos, verdad? ¿Qué es lo que están pensando ustedes? Pues para que vean, dice Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Lo más fácil era, levántate y anda. Y dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que ustedes vean, les dice Jesús a los fariseos, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. O sea, lo que les está diciendo es, para que ustedes vean que yo soy Dios. Porque dice la palabra que Jesús dijo, ¿verdad? Yo y Jehová o yo y Dios, uno somos. Pero para que vean que yo soy Dios, a ti te digo, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento, wow, para asombro de todos, ¿verdad? El paralítico agarra, dobla su petate, ¿no? Y se para y sale caminando por el medio de toda la gente que estaba ahí. Jesús estaba demostrando, hermano, que Él puede perdonar pecados porque Él es Dios. Ahora, ahí entonces entramos a una parte complicada, porque ve conmigo al Evangelio de Juan. Y fíjate lo que dice el capítulo 20, el versículo 23. Juan capítulo 20, verso 23. Y vuelvo a repetirte, esto no es una predicación, es más bien una enseñanza. Entonces quiero que me pongas mucha atención. Juan 20, 23, está Jesús con los discípulos. Un versículo antes dice que Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y en el verso 23 les dice a los apóstoles, no le dice solamente a Pedro, mucho ojo hermano, no le dice solamente a Pedro, le dice a los 11, porque Judas ya se había muerto, ¿verdad? Ya se había suicidado. Y les dice a los 11, a quienes les remitan los pecados les son remitidos y a quienes se los retengan les son retenidos. Y digo esto, hermano, para decir que la Iglesia Católica enseña que sus sacerdotes tienen el poder o la capacidad de perdonar pecados, de absolverlos y de redimirlos en base a Juan capítulo 20 versículo 23. Pero yo te quiero enseñar esta mañana, hermano, que eso no es posible ni es verdad, por tres razones fundamentales. Y no me voy a detener en esas tres razones fundamentales, o sea, te las voy a decir, ¿verdad? Pero después me voy a ir más adelante a decirte otras cosas. Pero fíjate, hay tres razones fundamentales por las cuales Juan capítulo 20, verso 23, no te capacita, no capacita a un sacerdote, no capacita a un pastor, no capacita a un líder religioso para perdonar pecados. Y las tres razones fundamentales son estas. Número uno, porque el pecado es una transgresión directa en contra de Dios y su palabra. Cuando tú y yo pecamos, hermano, tú y yo violamos algunos de los 10 mandamientos. Porque en los 10 mandamientos se encierra todo pecado. Cuando tú y yo pecamos, violamos alguno de los 10 mandamientos o varios de los 10 mandamientos y violamos aparte la palabra de Dios. Por rebeldía o por ignorancia, pero la violamos, ¿verdad? Y cuando pecamos, a quien estamos ofendiendo no es a la iglesia de la Roca. Cuando pecamos, a quien estamos ofendiendo no es al pastor Daniel Carrillo. Cuando pecamos, al que estamos ofendiendo no es a nuestra religión. Cuando pecamos, al que estamos ofendiendo es directamente a Dios.
José le dice a la mujer de Potifar, ¿no? Que le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José le dice, yo no puedo hacer esto porque ¿cómo pecaría contra Dios haciendo este grande mal? Y José tenía conciencia, y la gente en la Biblia tenía conciencia, que cuando pecamos, hermano, estamos violando directamente la ley y estamos violando directamente lo que Dios ha establecido en su palabra. Tú y yo podemos perdonar solo el pecado que nos hicieron a nosotros, ¿verdad? Alguien te lastimó, alguien te hirió, alguien te robó, alguien hizo algo en contra tuya. Bueno, la Biblia dice que tú lo debes perdonar, pero lo perdonas de una manera humana y no lo perdonas de una manera divina. Es decir, tú y yo no podemos absolver de pecado a lo que alguien hizo en contra de mí o de ti. Lo que perdonas tú o lo que perdono yo es la actitud o la maldad en contra tuya, o la ofensa o a la persona, pero no estamos capacitados, ni tú ni yo ni nadie, hermano, para redimir o absolver la falta, porque el único que puede perdonar pecado en contra de Dios mismo, pues es Dios mismo. No sé si me estoy explicando. Te pongo dos ejemplos rápidamente, ¿verdad? Por ejemplo, el primer ejemplo, imagínate que alguien se pasa un alto en su carro y atropella a un ser querido tuyo. Y después de unos días o semanas o meses o años tal vez, ¿verdad? Porque cuesta trabajo perdonar, ¿sí o no? Y tal vez después te va a llevar algunos días, te va a llevar algunas semanas, te va a llevar algunos meses perdonarlo. A algunos les va a llevar tal vez años. Pero al final de cuentas lo perdonas. Dices, este fulano que venía borracho, venía drogado, se pasa el alto y atropella a este ser querido mío, ¿verdad? Está bien, yo lo voy a perdonar. Pero tú no puedes, a pesar de tu perdón, que está muy bien hecho, es bíblico, tú no puedes redimirlo de la justicia por haber violado la ley de venir borracho y pasarse un alto. Bueno, como te perdono, pues ya está bien, entonces no mereces la cárcel. La ley dice, no. O sea, tú lo perdonas, está bien, ¿verdad? Tú lo perdonas porque mató a tu familiar, ok, pero este hombre va a la cárcel porque venía borracho y se pasó un alto y mató a una persona, violó 3 leyes, ¿verdad? Entonces, como violó 3 leyes, yo gobierno, lo tomo y lo meto a la cárcel. ¿Lo perdonaste? Qué bueno, pero a mí me toca juzgarlo, condenarlo y establecer la pena por causa de su delito. Te pongo este ejemplo, tú no pagas impuestos, ¿no? Tienes una compañía, tienes una empresa, haces lo que sea, ¿verdad? Y tú no pagas los impuestos. Y entonces vienes conmigo y me dices, hermano Daniel, ¿qué cree que no pagué mis impuestos? ¿Me perdona? Y yo le digo, sí, lo perdono. Pero ¿quién soy yo para perdonar si tu ofensa fue contra el gobierno? El gobierno es el ofendido y tú eres el ofensor. Y aunque yo te perdone por lo que tú hiciste, el gobierno va a venir en contra tuya y te va a meter a la cárcel por no haber pagado los impuestos por 40 años, imagínate, ¿no? Le debes 400 millones de pesos al fisco, ¿no? Y yo te puedo perdonar, pero tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios. Entonces, digo esto, hermano, para decir que el único que puede perdonar pecados es Dios, porque la transgresión que tú y yo cometemos como pecado, pues la hicimos en contra de Dios. Entonces yo necesito ir directamente con Dios y decirle, Señor, perdona mi pecado. Número 2, segunda razón por la cual Juan capítulo 20, verso 23, no me da capacidad a mí para perdonarles los pecados yo a ustedes, porque en todo el libro de los Hechos, hermano, nunca vemos esta práctica. Vamos a suponer que sí, vamos a suponer que Juan escribe y les dice, y Jesús vino, nos sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo, y después de eso dijo, a los que le remitieren los pecados les serán remitidos y a los que se los retuvieren les serán retenidos. Y a partir de allí, entonces, en el libro de los Hechos tú verías una práctica de los apóstoles perdonando pecados a diestra y siniestra.
Tú leerías en el libro de los Hechos que dijera, y entonces toda la gente de la iglesia, ¿verdad? Todos los nuevos cristianos que se convertían, todos los discípulos venían a los apóstoles y les decían, apóstol Pedro, apóstol Juan, perdone mis pecados. Se confesaban delante de ellos y ellos tenían la capacidad para perdonarles el pecado. Pero nunca lees eso en el libro de los Hechos. Nadie se confesaba con los discípulos para recibir el perdón, porque a fin de cuentas pues Jesús les había dado la autoridad, ¿no? Pero tú no lo ves. De hecho, hermano, escúchame, no lo vemos ni siquiera en los 300 primeros años de la historia de la iglesia después de Jesús. La moda o la teología, entre comillas, de pedir perdón a una persona por los pecados apareció después de 400 años y no era una regla generalizada. Y escúchame, y fue hasta después de 600 años, después de Jesús, 600 años después de Jesús, que la práctica se extendió con lo que ya ahora se conocía como una iglesia católica bien establecida. Ve conmigo al libro de los Salmos, por favor. Y fíjate lo que dice el capítulo 32. Este es un salmo de David. Y David dice, ahí en el capítulo 32 del libro de los Salmos, en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, esto dijo David, ¿no? Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, Dios, no lo dice así, pero se entiende, ¿verdad? Y tú, Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Y esta cita me da pauta para hablar del punto número 3. ¿Por qué Juan capítulo, qué dijimos que era? Juan capítulo 20, verso 23, no me da a mí la capacidad de perdonar sus pecados? Porque cuando la gente en el Antiguo Testamento se arrepentía, en este caso la cita que acabamos de ver de David, David se arrepintió de sus pecados directamente delante de Dios, sin necesidad, hermano, de intermediarios. Ni siquiera fue al sumo sacerdote, ¿verdad? Ay, sumo sacerdote, el sumo sacerdote levita, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Sumo sacerdote, aquí estoy, perdone mis pecados. No. David dice, no, yo no tengo que ir, ¿por qué ir con el sumo sacerdote? Yo le voy a declarar mis pecados al Señor. Yo no voy a encubrir mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces, aquí surgen algunas preguntas. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no había necesidad de un confesor? ¿Por qué Dios cambió las reglas? ¿O cuándo fue que Dios cambió las reglas? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no había necesidad de un confesor o de un confesionario y ahora en el Nuevo Testamento hay necesidad de confesarme con una persona? No, Dios no ha cambiado las reglas. Las reglas son las mismas desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay necesidad de un confesor porque tú y yo podemos ir directamente delante de Dios y pedirle perdón. Entonces, si esto es así, hermano, ¿de qué está hablando Juan capítulo 20, verso 23? Y yo te voy a decir varias razones. La primera, Juan 20, 23 se refiere a la autoridad para sacar de la iglesia a toda persona que estaba en pecado franco y no quería arrepentirse. Y hay dos ejemplos de esos en la Biblia. Mateo capítulo 18, no lo busques, pero lo lees en tu casa, ¿verdad? Pero ahí Jesús les dice a los discípulos, miren, si alguien tiene una ofensa contra otra persona, arréglense en secreto. Y si esa persona no lo perdona, imagínate que yo tengo un problema con Dalton, ¿verdad? Y entonces Dalton viene conmigo y me dice, Daniel, perdóname, la regué, discúlpame. Y yo le digo, no, Dalton, no te perdono, ¿verdad? Entonces dice Jesús en Mateo capítulo 18, entonces Dalton tiene que venir y jalar a su mamá Elizabeth, ¿no? Y Dalton junto con Elizabeth tienen que venir y decirme, mira Daniel, aquí delante de mi mamá Elizabeth, yo te estoy pidiendo que me perdones, ¿verdad? La regué, fallé, perdóname. Y yo les digo, no, ni porque vengas con tu mamá te voy a perdonar. Entonces Dalton dice, bueno, voy entonces a llevar ahora a mi mamá y voy a llevar a Hugo y a Ana y los voy a llevar como testigos de que yo le estoy pidiendo perdón a Daniel. Daniel, aquí está Hugo, aquí está Ana, aquí está Elizabeth, aquí estoy yo, te pido que me perdones. Y yo, hermano,
duro de corazón, ¿verdad? Le digo, jamás te voy a perdonar. Y somos cristianos, ¿eh? Estamos hablando que somos hermanos en Cristo y que vamos a la misma iglesia. Y entonces yo le digo a Dalton, jamás te voy a perdonar. Y dice, entonces, dice Jesús, díganlo a la iglesia. Dalton se para aquí un domingo y dice, hermanos, quiero que ustedes sean testigos de que yo le he pedido perdón a Daniel en lo personal, después con mi mamá, después como testigo su Guyana, y ahora como testigos todos ustedes. Daniel, yo te pido perdón. ¿Quién no perdonaría así, hermano? Ya sería el colmo, ¿no? Estamos hablando de una exageración. Iglesia, delante de todos les digo, Daniel, perdóname. Y yo me levanto de mi silla y digo, no te perdono. Dice Jesús, entonces ténganle por gentil y publicano. O sea, tiene un corazón totalmente endurecido, ¿verdad? El pecado de falta de perdón en Daniel va a continuar, no porque tú se lo retengas, sino porque él no quiere, él quiere tener ese odio, ese coraje, ese rencor, esa amargura arraigada en su corazón y no la quiere soltar. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo aquí en la iglesia? ¿Verdad? No puedes perdonar a esa magnitud, no puedes perdonar a ese nivel. Pues muchas gracias, Dios te bendiga, ¿verdad? Y el otro ejemplo está en 1 Corintios capítulo 5, donde dice que Pablo les escribe a los hermanos y dice, en medio de ustedes hay un hombre adúltero que se ufana de ser adúltero y ustedes ni siquiera lo han reprendido, ni siquiera le han dado consejería. Y dice Pablo, a ese adúltero yo ya lo entregué a Satanás. Y déjame decirte esto, hermano, yo no he visto este ejemplo en ninguna iglesia hasta el día de hoy, gracias a Dios, después de tantos años que llevo en la iglesia, ¿verdad? Yo nunca he visto una iglesia en donde un pastor se levante y diga, a este hermano que está en franco pecado y no quiere arrepentirse, hermanos, yo lo he corrido ya de la iglesia. O sea, nunca he visto eso y espero nunca verlo, ¿verdad? Porque imagínate, sería muy triste, ¿no? Generalmente la gente que viene a la iglesia se arrepiente. Generalmente la gente que viene a la iglesia que trae un pecado, pues es quebrantada por Dios, es tocada por Dios, y a veces ni hay necesidad de decirle, hermano, hermana, arrepiéntase. No, Dios solito la toca, ¿verdad? Está adorando y empieza a llorar, ¿no? Y cae de rodillas y dice, Señor, perdóname, la regué, me alejé, me fui, he pecado, perdóname. Y Dios te perdonó, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿a quién fue, hermano? Al papá directamente, ¿verdad? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre sale corriendo, lo abraza, y el hijo ni termina de decir la frase, ¿verdad? Lo abraza, lo besa, le pone un anillo, le pone vestido, le pone calzado y dice, este era mi hijo que estaba muerto y ya resucitado. ¡Wow! Porque escúchame, hermano, a menos que tengamos un corazón endurecido, vamos a poder decirle a alguien, pues hermano, fuera de aquí, porque le hemos hablado una y otra y otra y otra y otra vez que deje su adulterio y usted no quiere, pues adiós. Pero vuelvo a repetir, pero eso no lo he visto nunca en ninguna congregación. Ahora, otros pastores dicen, otros teólogos dicen que Juan capítulo 20, verso 23 se refiere a cuando predicamos el evangelio. Fíjate, si la persona se arrepiente de sus pecados, pues le son remitidos. Y si no se arrepiente de sus pecados, imagínate, tú predicas el evangelio y la persona dice, wow, lo que me estás hablando, qué increíble, es verdad, yo he sido pecador, yo necesito a Jesús en mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Entonces sus pecados le son remitidos, perdonados, no porque tú se los perdonas, tú que les estás predicando el evangelio, sino porque Dios se lo perdona, ¿no? En ese momento dice, Señor, perdóname, soy pecador, me arrepiento. Entonces sus pecados le son remitidos. Otro ejemplo, tú le predicas el evangelio a alguien y ese alguien dice, no, ¿verdad? Yo no necesito tu religión, no necesito a tu Dios, no necesito tu salvación, yo estoy bien así, muchas gracias, ¿verdad? Entonces sus pecados le son retenidos. No porque tú se los retengas, porque tú y yo no tenemos ninguna autoridad para remitir o retener, sino porque Él solito retiene sus pecados. Yo estoy bien viviendo así, yo estoy contento viviendo así, yo quiero ser pecador y no me arrepiento de nada. Y entonces tú dices, pues ándale pues, échale ganas, ¿verdad? Sigue viviendo. Y bueno, lo más que puedes hacer por él o por ella es orar, ¿verdad? Señor, tócalo un día, ¿no? Y que se arrepienta en un futuro.
Pero escúchame, esa es la única razón, esas son las dos razones, perdón, de lo que está hablando Juan capítulo 20, verso 23. Pero nunca habla acerca de que tú y yo o un líder religioso tiene el poder para perdonar los pecados. Entonces, vienen ahora entonces tres preguntas. ¿Por qué Dios puede hacerlo? Y la primera pregunta es, ¿por qué Dios puede perdonar los pecados? Fíjate, ve conmigo, Salmo capítulo 103. ¿Por qué es Dios el único? ¿Por qué Daniel Carrillo no puede perdonar pecados? Bueno, vamos a leer el Salmo 103, versículo 8. Fíjate lo que dice del verso 8 al verso 10. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Escuche el verso 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿por qué solo Dios puede perdonar pecados? La respuesta es porque por su carácter y por sus cualidades. ¿Cuál es su carácter y cuáles son las cualidades de Dios? Las vemos reflejadas en toda la Biblia y nos muestran que Dios es amor, pero además es clemente, lento para la ira, dice la cita que acabamos de leer, grande en misericordia, no guarda el enojo para siempre. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Castiga al pueblo de Israel, lo manda a Babilonia por 70 años, pero a través de esos 70 años, ¿verdad? Dios está con ellos y después de los 70 años, Dios los regresa a su tierra por pura y mera gracia y misericordia, ¿no? Y los profetas anunciaban juicio para Israel antes de la llegada del cautiverio babilónico. Los profetas se levantaban y anunciaban juicio, pero también anunciaban restauración. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano, y porque Dios tiene muchísima misericordia. ¿Te acuerdas qué le dice Jonás? Va Jonás a predicar a Nínive. Bueno, primero desobedeció, se lo tuvo que tragar el pez, luego el pez lo vomita a la tierra y entonces Jonás se arrepiente y va a Nínive y le predica a los ninivitas, ¿no? Y entonces ahí, no lo busques, pero en Jonás capítulo 4 verso 2 le dice, por esto cuando ya los ninivitas se arrepienten y Dios los perdona, y Jonás estaba esperando ahí en un cerro, abajo de un árbol, ¿verdad? Estaba esperando que cayera fuego del cielo y los consumiera, y cuando no pasa, porque todos están arrepentidos, ayunaron los animales y los hombres 3 días a pura agua, diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, porque la profecía de Jonás, ¿verdad?, es verdadera y no queremos ser destruidos por ti. Y Jonás estaba allí, y entonces cuando ve que ya Dios no los castiga, entonces le dice a Dios ahí en Jonás capítulo 4 verso 2, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Esa es la característica de Dios. Y citas como esas, hermano, las puedes encontrar en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Por esas cualidades es que solo y únicamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Porque escúchame, porque tú y yo no tenemos esas cualidades. Yo no soy todo amor, aunque a veces sí parezco, ¿verdad?, que irradio amor, pero no soy todo amor. No soy todo compasión, no soy todo misericordia. Ni yo, ni tú, ni ningún ser humano. Fíjate lo que dice ahí Salmo 103, sáltate al versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él, escuche el verso 14, conoce nuestra condición y Él se acuerda de que tú y yo somos polvo. Otra parte del carácter de Dios, hermano, es que Él es compasivo. Él tiene compasión de sus criaturas que Él hizo y que Él creó. Y yo, hermano, ni te crié ni te hice, ¿verdad? Yo no soy tu creador. Me puedo compadecer de tu situación a causa de tu pecado. Y puedo decir, y qué triste, ¿verdad? Este hombre adúltero y
acarreándose un montón de problemas familiares, matrimoniales en su vida. Qué difícil, ¿no? Este hombre, esta mujer alcohólica, gastando todo su dinero, perdió ya su matrimonio por su alcoholismo. Qué duro, qué difícil. Y me puedo compadecer, pero nunca, hermano, nunca me voy a compadecer de ti como Dios se compadece de ti y de mí. Yo no me compadezco porque le den cadena perpetua a un narcotraficante o a un pedófilo o a un secuestrador. Yo no me compadezco de eso. Al contrario, tú y yo a veces hasta lo aplaudimos, ¿verdad? ¡Sí, cadena perpetua, qué bueno! Y después de eso que lo ahorquen, y después de eso que lo fusilen, y después de eso que lo quemen, ¿verdad? En el amor del Señor, claro, ¿no? Ya fue narcotraficante. Acabo yo de oír las noticias, la otra vez leer una noticia de que soltaron a un narcotraficante ancianito ya, ¿no? Porque está el señor pobrecito, viejito y tuerto del ojo, ¿no? Ciego de un ojo y pobrecito y a mí me dio coraje, hermano, sinceramente. Yo digo, ¿y todo lo que hizo este señor? Toda la compasión que él no tuvo por la gente que él secuestró, que él mató, que él quemó, que él metió ahí a un pozo con ácido y los deshicieron, ¿verdad? Toda la compasión que él no tuvo por sus familiares que sufrieron, los familiares de estos hombres y mujeres que él asesinó, mató, toda la compasión que él no tuvo por toda la juventud o gente, ¿verdad? Que él envició con marihuana, con cocaína, con LSD, lo que sea, ¿no? Heroína. Toda la compasión que este hombre no tuvo. ¿Por qué? Entonces ahora nosotros, ay, pobrecito, es que está viejito y está cieguito de un ojo y que se salga a su casa a morir. Tú y yo no tenemos esa compasión, pero escúchame, pero Dios tiene compasión de él. Wow. Escúchame, hermano, Dios ve con compasión al Chapo Guzmán encarcelado en Nueva York. Y tú y yo decimos, no, que se muera, y con justa razón, con justa razón. Y Dios lo ve con compasión. Escúchame, y si el Chapo Guzmán en su celda se hinca y por alguna causa extraña, ¿verdad? Reconoce y dice, yo pequé, qué terrible vida, qué mal hice. Y ahí cae de rodillas en su celda y llora y le dice al Señor, Señor, perdóname toda mi vida de narcotraficante, de violencia, de matanza, perdóname. Escúchame, ahí Dios lo perdona. Tú y yo no. Gracias a Dios tú y yo no somos Dios, porque tú y yo ahí le hacemos así y así, ¿verdad? Pero escúchame, pero Dios ahí lo perdona y lo recibe. Y si el Chapo Guzmán se arrepiente y Dios lo perdona y se muere, va al cielo. Y tú y yo vamos a llegar ahí y vamos a decir, ¿y este qué hace aquí? Y el Señor va a decir, ¿a ti qué te importa? Yo soy un Dios compasivo, yo soy un Dios amoroso, yo soy un Dios que no paga de acuerdo a tu pecado, te paga de acuerdo a mi amor, a mi misericordia y a mi fidelidad. Pero tú y yo somos bien buenos para señalar con el dedo, ¿verdad? Pecador, malvado, tú te vas a ir al infierno. A ver, espérate, ¿tú eres Dios o qué? O sea, Dios es el único que decide y Dios es el único que puede perdonarnos. Número 2, ¿qué pecados perdona Dios? Y esa respuesta está en Miqueas capítulo 7. Ve conmigo ahí. Miqueas en el capítulo 7. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Y les he dicho otras ocasiones que esta es una de mis citas favoritas en la Biblia, ¿no? ¿Qué pregunta? Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita Dios, tú y yo no, pero Dios se deleita en misericordia. Y luego dice el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La respuesta a la pregunta, ¿qué pecados Dios perdona? La respuesta es absolutamente todos. Todos nuestros pecados. Fíjate, ahí habla de 4 tipos de pecados. Dice, habla de la rebelión. Y la rebelión, hermano, es lo que te lleva a ti y a mí a violar la palabra de Dios. Violamos la palabra de Dios, ofendemos a Dios porque tú y yo somos
rebeldes. Y Dios perdona nuestra rebeldía. Si nos arrepentimos, claro, ¿verdad? Número 2, habla de maldad, y la maldad es la base de todo lo que el hombre tiene en su corazón. Dice Génesis capítulo 6 que vio Dios que el hombre de continuo tenía en su corazón hacer el mal. Eso es la maldad, hermano. Tú y yo no pensamos en lo bueno, tú y yo pensamos en lo malo. Tú y yo, desde que tenemos uso de razón y supimos escoger lo bueno y lo malo, escogimos lo malo. Porque es la maldad que hay en nuestro corazón. Y esa maldad Dios la perdona. Y Dios perdona también el pecado, dice ahí la cita que acabamos de leer. Fíjate, Dios perdona la rebelión, Dios perdona la maldad y Dios perdona el pecado. El pecado es hacer lo malo en ignorancia a lo que Dios dice. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, pecamos muchas veces, pecamos en infinidad de cosas porque no conocíamos la palabra. Yo no sabía. Yo no sabía que la brujería era mala, ¿verdad? Y yo andaba de brujo en brujo, de bruja en bruja, ¿no? Haciéndome limpias, que me leyeran la mano, me leyeran el café, las cartas. Yo buscaba en el periódico, en las revistas no sé, de esas de mujeres, ¿no? Los signos del zodiaco, esas de mujeres de Cosmopolitan y esas, estoy hablando de esas de mujeres, ¿verdad? Y yo buscaba ahí los signos del zodiaco. Yo soy Tauro, ¿verdad? A ver, ¿qué dice de Tauro? ¿Te va a ir mal o te va a ir bien? Mira, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? Qué revelación, ¿verdad? No, yo andaba haciendo esas cosas, hermano, porque yo no conocía a Cristo. Pero después vine al Señor, era ignorante. Era ignorante y por eso andaba con brujos y que me leyeran el café y que me leyeran las cartas y el tarot pero después, hermano, yo acepté al Señor y leí en la Biblia que Dios aborrece ese tipo de prácticas y me arrepentí. Mira, sí, tú pecaste por ignorancia y ese pecado Dios lo perdona. Amén. Porque Dios perdona la rebelión, Dios perdona la maldad, Dios perdona el pecado. Pero escúchame, esto es todavía mejor. Dios perdona la iniquidad. Y la iniquidad es que tú, ya sabiendo lo que está mal, vas y lo haces. Iniquidad es pecar con todas las agravantes de la ley, con alevosía, premeditación y ventaja. Yo ya sé, yo ya leí, yo ya acepté al Señor hace 10 años atrás y yo ya he leído aquí y me han dicho, me han explicado que ir a los brujos no es correcto, que me lean las manos no está bien y que es algo que Dios aborrece, pero me vale y de todas maneras voy a ir a que me lean las manos, ¿verdad? Eso ya no es pecado, eso ya no es maldad, eso ya no es, es rebelión y es maldad, sí, ¿verdad? Y es pecado también, claro. Pero es más que esas tres cosas, es iniquidad. Porque ya sabías y lo hiciste. Eso ya no tiene perdón de Dios, hermano. Eso ya, óigame, hermano, viene conmigo todos los días. Perdóname, mujercita, porque caí con Margarita. Está bien, te perdono, no hay bronca. Está bien por los niños, ¿verdad? Por la casa, y a la semana siguiente, perdóname, amorcito, porque volví a caer con Margarita. Con la misma, sí, con la misma, ¿verdad? Está bien, ok, me cuesta. Al año siguiente, perdóname, amorcito, porque volví a. Ya. No, eso ya es iniquidad. Eso ya no lo perdono. Ni Dios lo perdona. ¿Y qué crees? Que Dios sí lo perdona. Tropecé, sí, me arrepiento, sí. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y Dios dice, y te vuelvo a perdonar. Y si vienes y te arrepientes, vienes arrepentido, te perdono. Tú y yo no. Tú y yo, hermano, ya vino como 40 veces a pedir perdón por el mismo pecado. No, hermano, ya no. Ya mi paciencia se me agotó, mi misericordia más todavía, ¿verdad? Mi clemencia, mi humildad y todo, ¿verdad? Y él ya no tiene perdón de Dios. Estoy de acuerdo contigo, pero Dios sí perdona una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Tu mismo y mi mismo pecado que hemos cometido vez tras vez delante de Dios. ¡Wow! Eso es misericordia, hermano. Eso es amor. Y ningún hombre está capacitado para hacer eso, solamente Dios, porque Dios es bueno.
Y la tercera pregunta, y con esta voy a terminar. Bueno, y entonces, si Dios perdona todo y Dios es el único capacitado para hacerlo, ¿qué hace con el pecado? Y la cita de Miqueas, ahí donde estamos, si la vuelven a poner por favor, Miqueas capítulo 7, 18 al 19, dice que hace dos cosas. Dice que los sepulta para nunca más resucitarlos. Dios toma tu pecado, toma tu iniquidad, toma tu maldad, toma tu rebeldía y acaba un hoyo profundo en la tierra, no literalmente, ¿verdad? Pero estoy aquí. Y sepulta, allí lo mete y lo entierra y nunca más lo resucita. Y tú puedes llegar 10 años después y decir: ay, Señor, perdóname porque yo era tan adúltero antes de entregarme a ti, ¿verdad? Y viví tan difícil. Y Dios dice: pues yo no me acuerdo. No me acuerdo que tú hayas sido adúltero. Yo lo borré, yo lo sepulté. Y no traigo yo, Dios, más a la memoria tu pecado. Por eso, hermano, escúchame, es un engaño del diablo cuando pecas y el diablo te dice: ni vayas ya a la iglesia, Dios ya no te va a perdonar, esto es imperdonable. ¿Cómo puedes venir delante de Dios, verdad? Y presentarte delante de Él, te va a sacar en cara, te va ahora sí vienes, ¿verdad, hijo? Tan pecador, tan malvado. Escúchame, eso no es verdad. El diablo te está mintiendo, el diablo te está engañando. Dios perdona nuestro pecado y si nos arrepentimos, y lo sepulta para nunca más volverlo a resucitar. Y no solamente lo sepulta. Dice ahí Miqueas capítulo 7, 18 al 19, que lo echa en lo profundo del mar. Y déjame decirte algo, y hasta el día de hoy nadie sabe, ningún científico ha descubierto qué tan profundo es el mar, ¿no? Tiene una profundidad que los geólogos o no sé, la gente que se dedica a investigar esto dicen: pues quién sabe, porque nunca alguien ha dicho llegamos hasta el fondo, ¿verdad? Y el fondo mide tanto, o sea, es incalculable, ¿no? Y avienta tus pecados al fondo del mar y arriba pone una boya flotando que dice prohibido pescar, ¿verdad? Nadie saca más los pecados de esa persona, ¿no? Y si alguien lo saca, dice Dios: yo no me acuerdo, yo no sé, yo los sepulté, yo los eché a lo profundo del mar. Y además, hermano, no vayas conmigo, pero Isaías capítulo 38 verso 17 dice que Dios echa tras sus espaldas nuestros pecados. Y eso no significa que los va poniendo atrás como piedritas en un costal para después sacar: mira, pero lo que tú eras, mira lo que tú eras, ¿verdad? No. Significa que Dios toma tu pecado. Imagínate que aquí está escrito tu pecado y Dios lo toma y lo echa tras sus espaldas para nunca más acordarse de lo que tú hiciste. Porque cuando Dios perdona, Dios olvida. A nosotros nos cuesta, pero a Dios no. Dios dice: yo lo perdono y lo olvido. Y nunca más me acuerdo de ellos porque los eché tras mis espaldas. En 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, no lo busques, pero ahí Pablo enseña que hay un solo Dios, escúchame, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice que es Jesucristo hombre. Pero a donde sí quiero que vayas es a Primera de Juan, y con esa cita vamos a terminar. Primera carta de Juan, y fíjate lo que Juan enseña en el capítulo 2 de Primera de Juan, y dice el versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Escucha: y si alguno hubiese pecado, abogado. Escucha, esa es una palabra singular, uno solo. Abogado, no dice abogados. Dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjate, la cita no dice, déjenmela ahí por favor, la cita puesta: si alguno hubiere pecado, tenemos un montón de abogados por todo el mundo para con el Padre. ¿Verdad que no dice así, hermano? Déjame decirte algo. Juan escribió esta carta dicen algunos teólogos, entre el año 85 y 90 después de Cristo. Es decir, casi 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Juan todavía estaba vivo. Fue el único apóstol vivo que murió de muerte natural, que nunca fue martirizado, y fue el último que quedó.
¿verdad? Todos los demás. Cuando Juan estaba escribiendo primera carta de Juan, Juan era el único que quedaba de todos los discípulos. Y lo que escribe Juan es esto, ¿verdad? Tenemos un solo abogado. Pero yo te pregunto algo. ¿No fue Juan el mismo que escribió también, este Juan que escribió primera de Juan, no fue el mismo que escribió el Evangelio de Juan? Sí, claro. Entonces, las palabras de Juan capítulo 20, verso 23 de a quien ustedes retengan los pecados les son retenidos y a quienes ustedes se los remitan les son remitidos, ¿verdad? Esas palabras salieron del puño y letra de Juan mismo. Entonces, pregunta, ¿no conocía Juan la doctrina de que él había sido capacitado por Jesús para perdonar pecados? Si es que fuera así, ¿verdad? ¿No conocía Juan la doctrina de que debían los hombres venir a confesarse con él para perdonar pecados? ¿Por qué entonces no dice, si alguno hubiere pecado, abogados, plural, tienen para con el Padre, a mí y a Jesucristo el justo? ¿Verdad que no dice así, hermano? No. Juan escribe y dice, si alguien ha pecado, hay solamente un abogado al cual ustedes pueden ir. No a mí, no a Pedro, no a Pablo, no a nadie. El único abogado al que ustedes pueden ir para pedir perdón por sus pecados, con el único con el que ustedes necesitan confesarse y pedirle perdón, es a Jesucristo el justo. No lo dice, hermano, porque él sabía que únicamente tenemos un solo abogado, y Pablo decía un solo mediador que se presenta ante el Padre para perdonarnos a través de su sangre, y él es Jesucristo el justo. Lo único que Dios requiere de nosotros, hermano, lo único que Dios pide de ti y de mí es confesión y arrepentimiento. Únicamente Él es quien tiene todo el poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Hebreos capítulo 4 verso 16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El día de salvación, hermano, es hoy. El día de salvación no está lejos de ti. El día de salvación no lo dirige un ser humano. El día de salvación está allí contigo. Tú necesitas venir y decirle, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, te declaro lo que he hecho, y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Déjame decirte esto último. Dios quiere y Dios puede perdonar nuestro pecado, sea lo que sea que hayamos hecho. ¿Le podemos dar gracias a Dios porque Él nos ha perdonado? ¿Cuántos nos podemos levantar y decir, Señor, gracias porque tú me has perdonado tantas cosas durante mi vida, antes de venir a ti y aún después de venir a ti, ¿verdad? Pecados antes de venir a ti, iniquidades después de haber venido contigo. Y te he pedido perdón y tú las has perdonado y has limpiado mi corazón y lo has sanado y lo has lavado y lo has restaurado. Y te doy gracias por eso. Amén, hermano. ¿Podemos hacerlo esta mañana? Ponte de pie en esta hora y dale gracias al Señor y levanta tus manos ahí donde estás. Y escúchame, y si hoy tienes que arrepentirte de algo, arrepiéntete. Si hoy tienes que venir delante de Dios y decirle, Señor, me arrepiento por esto que pasó en la semana, o me arrepiento por esto que me pasó en este mes, Señor, y por esta situación que no he podido dejar, tal vez en los últimos años, Señor, me arrepiento por esto que he hecho que no ha sido bueno, que ha violado tu palabra, que ha violado tus mandamientos. Si hay algo, hermano, que necesitas arrepentirte, arrepiéntete hoy bien delante del Señor y dile, Padre, tú eres mi abogado, Señor. Tú eres el mediador. Tú eres el que murió en la cruz por mí, Señor. El que puede limpiar y el que puede perdonar y el que puede restaurar. Yo te he ofendido a ti, Señor, y hoy vengo delante de tu presencia y te pido que me perdones y me limpies y me restaures en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haz una obra nueva en mi corazón, haz una obra nueva en mi vida y que yo pueda empezar a partir de hoy a vivir de acuerdo a tu voluntad, a tus planes y a tu mandamiento en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, yo te doy gracias. Levanta tus manos ahí si quieres hacerlo y dile, Señor, yo te doy gracias porque tú me has perdonado tantas cosas, Señor.
Perdonaste mi rebeldía, perdonaste mi maldad, perdonaste mi pecado y perdonaste mi iniquidad. Has perdonado mis malos pensamientos, has perdonado mi mal corazón, has perdonado, Señor, mis palabras ociosas, has perdonado, Señor, toda la situación en mi vida desde hoy, Señor, hacia atrás. Gracias, Padre, porque tú has tenido misericordia de mí. Gracias porque tú eres amor. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú te deleitas en misericordia, y te alabo y te bendigo por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te amamos, Señor, en esta mañana, porque el mejor regalo que tú nos has podido dar es la salvación. No importa si ya no haces nada más por nosotros, te agradecemos, te adoramos y te alabamos, Señor, por la salvación derramada en la cruz del Calvario a través de tu sangre, Señor, a favor de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos hoy, Señor, y te amamos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.